Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Cecilia Miranda, una mujer que nos relatará cómo ya no es víctima del dolor, sino es restablecida en el amor del Señor. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Cecilia Miranda es de nacionalidad chilena, nacida en 1956 en Antofagasta, capital regional. Está casada con Luis Cruz, de 77 años, y han tenido dos hijas y dos hijos, Gabriel, Hilda, Pedro y Leticia. Actualmente vive en Coquimbo junto a su marido, quien había sido adventista pero se apartó, y durante el matrimonio tuvo un mal comportamiento con ella hasta que una pelea familiar entre él y un hijo provocó graves consecuencias. Con ese incidente, su marido recapacitó, volvió arrepentido a la iglesia, se rebautizó y están juntos hasta hoy. También ha debido enfrentar la pérdida de su hijo mayor por una enfermedad, aunque debido a ello, una de sus hijas volvió también a la iglesia. Vamos a conocer a Cecilia. Quédate en Identidad. ¿Cómo comprender el amor y los cuidados de Dios por sus hijos? Hoy vamos a conocer la historia de Cecilia Miranda, una mujer que ha vivido en carne propia lo que el Señor puede hacer en nuestra vida cuando se lo permitimos. Ya está aquí con nosotros y vamos a darle, por supuesto, la bienvenida aquí en Identidad. Adelante, querida Cecilia, muchas gracias por aceptar la invitación, acompañarnos, contarnos parte de tu historia, de lo que Dios ha hecho en tu vida y bueno, esperamos sea de gran bendición. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ángela, gracias por la oportunidad de poder acercarnos a ustedes y contar mi testimonio. Yo por Amén, el momento me encuentro muy bien, agradecida a mi Señor y caminando cada día junto a Él. amén, muchas gracias, Cecilia. Eres luz, eres inspiración, eres bendición, eres humildad y hoy nuestros amigos se van a enterar de por qué es así, porque lo estamos mencionando hoy en el programa. Querida Cecilia, hoy tú como protagonista, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llama tu esposo, tus hijos, queremos conocerte. Actualmente yo estoy en la cuarta región, Coquimbo, y estoy casada del año 85 con mi esposo, que es Luis Alberto Cruz Ramírez, y Dios nos bendijo con 4 hijos y tengo 5 nietos. Mi hijo mayor, que ahora ya descansa en el Señor, fue Gabriel Enrique Cruz Miranda, después le sigue Hilda Yolanda Cruz Miranda, después sigue Pedro Pablo Cruz Miranda y mi guagua Leticia Alejandra Cruz Miranda, pero en realidad ya no es tan guagua. Para siempre va a ser la bebé. Bueno, la alegría del Señor son los hijos y bueno, qué bendición lo que el Señor te ha permitido vivir, de estos regalos que son del cielo, son regalos prestados, tus hijos, tus nietos también. Y bueno, vamos a conocer allí más de tu historia, de la fortaleza inmensa que tienes. Y yo quiero que me cuentes, Cecilia, qué recuerdos tienes de tu niñez, tu adolescencia. Tengo entendido que sufrías de baja autoestima, te retaban, tu padre te regañaba mucho y en ese sentido, como tú también conociste del Señor, tengo entendido que eras de otra denominación y bueno, como qué rasgos de aprendizaje tienes allí de tu niñez, recuerdos y adolescencia, Cecilia. Conociendo el amor de Dios que Él ha tenido por mí, que Jesús me ama más de lo que yo lo puedo amar a Él, comprendí que era muy valiosa para Él, muy amada. Ahora esos recuerdos ya no me duelen. En la antigüedad sí me pesaban, me dolía al haber sido muy poco ayudada psicológicamente, emocionalmente, por mi padre mayormente no hubo falta de alimento, no hubo falta de medicina, de estudio, no lo hubo falta, lo que hubo falta fue
de un cariño, de un abrazo, lo hiciste bien, vamos adelante, tú puedes, sino que él todo lo contrario me bajoneaba con palabras, con disparate también, pero eso me afectó mucho y mi autoestima estaba realmente por los suelos, por los suelos. Y me costó mucho a través de los años poder volar y emprender mi vuelo, por decirlo así. Yo cuando me fui bautizada como adventista, y ahí yo volé, porque ahí, como te contaba Ángela, yo ahí aprendí a tener el valor que Cristo me dio y el valor que yo misma como persona aprendí a valorarme. Amén. Y si Tú, tengo, tú tocas perdón, te adelante. interrumpo, tú tocas un tema muy importante, el tema de estas palabras de afirmación a quienes son padres hoy en día. Es tan importante realzar eso en los hijos, que bien lo hiciste, vamos a mejorar, tú puedes, te amo, te quiero, abrazar, tener esa, porque afecta en el crecimiento, positiva, negativamente, la ausencia o la presencia de estos. Y las palabras de afirmación, qué bien lo hiciste, tú puedes hacerlo, vamos adelante, sigue intentándolo. Y aquí Cecilia es muy sincera al respecto al mencionarlo, y te agradezco de que estés aquí abriéndonos tu corazón y comentando la situación como lo viviste, pero está Jesús, nuestro Salvador, quien nos llena, nos Exactamente. restaura, nos renueva. Y antes de llegar a ese punto, cuando Jesús cambia tu vida y la renueva por completo, querida Cecilia, yo quiero que me cuentes, porque vienes a vivir una experiencia junto a tu esposo actual, pero en ese momento él te maltrataba psicológicamente, tomaba, fumaba, era mujeriego. ¿Qué fue lo que sucedió como pic, como quiebre, para que él cambiara? ¿Sucede algo allí también, un conflicto con tu hijito mayor? Cuéntanos, querida Cecilia. Claro, en ese entonces no había quien lo remeciera para que él hiciera un cambio para la familia, porque fuimos abandonados en lo económico, en lo emocional, en lo social, en todo aspecto fuimos abandonados, fuimos víctimas, mis hijos y yo, hasta un momento que mi hijo, teniendo 12 años, ya no aguantó más y se enfrentó con su padre en una pelea. Entonces ahí mi esposo fue a dar al hospital y mi hijo se lo llevaron internado al Sename. Y después con los años, él volvió, se arrepintió, volvió a buscar de Jesús y cada día va haciendo a su manera, a su tiempo, va haciendo cambios, pero y eso que uno también a veces se da cuenta que uno tiene que aprender a perdonar, a no juzgar ni a condenar a la persona, porque nadie está libre de pasar por dificultades, pruebas, el viejo yo que queda atrás en el pasado, haciendo que con Cristo tenemos la oportunidad de ser nuevas criaturas para Él y en el bien, en beneficio para la familia y para todos los seres queridos que nos rodean. Como yo te contaba, Ángela, yo rompí la cadena en ese entonces cuando mi padre no me daba el amor y el cariño que yo necesitaba. Yo rompí, yo dije, si Dios algún día me da hijos, yo los voy a abrazar, les voy a decir que los amo. Y en la actualidad todavía, aunque están adultos, y yo siempre le digo ya, chao, que Dios les acompañe, que les vaya bonito, yo les amo o yo te amo, pero siempre le pongo un pero. ¿Saben cuál es el pero? Jesús te ama más que yo. Así que ellos se van con esa seguridad que si yo los amo, Jesús lo ama más. Qué Y hermoso, ese qué es mi hermoso. forma de... Querida Cecilia, yo creo que tú tienes una fuerza impresionante y una humildad también, porque pese a pasar por esta situación de maltrato que vivías en ese tiempo, que tu hijito mayor en ese momento, quien vivía, lo vivió y no soportó más y fue la pelea, pero fue un momento de quiebre para que tu esposo reaccionara en ese momento, quien era una persona que ya conocía de la Biblia, quien conocía de la palabra de Dios, que estaba alejado de los caminos del Señor, estaba como el hijo pródigo,
y ocurre estas situaciones de conflicto que lo hace retomar a casa. Y yo quiero que me cuentes aquí cómo empieza entonces tu proceso, porque tú eras de otra denominación y tu esposo retoma los caminos del Señor, vuelve a la iglesia, entrega su vida a Jesús mediante el bautismo, se arrepiente por todo lo que te pudo haber causado, te hizo, y de hecho tú mencionas no guardar rencor, no ser rencorosos. Estamos en esta vida donde están los problemas latentes y debemos perdonarnos, y eso dice mucho de ti, querida Cecilia, y quiero que me cuentes cómo fue ese proceso de transformación, cómo te empiezan a tocar la puerta, a visitar, a motivar a estudiar la Biblia, y qué efecto empieza a tomar en tu vida en positivo, para bien, porque empiezas a ver un cambio allí en tu esposo, que ya se arrepiente, vuelve a los caminos del Señor, pero quieren que también te visiten y tú te motives a estudiar la Biblia. ¿Cómo empieza eso en tu vida, querida Cecilia? Bueno, cuando él volvió a tomar los caminos del Señor, él iba a asistir a la iglesia y yo no lo acompañaba, yo no iba contra él. Y entonces él empezó a pedirle a la hermandad que me visitaran aquí en el hogar. Vino un matrimonio muy espiritual, muy consagrado. Estuvimos conversando. Después vino una hermana adulta que también ella había hecho muchos estudios, también vino a visitarme. Y yo siempre porfía, no, yo no voy a dejar mi fe, yo quiero estar en esto, si les acepto es para aprender y recibirlo, pero una forma de cariño, de respeto, y yo estaba firme, no, no me voy a soltar. No, tranquila, tranquila, si es para que usted conozca la palabra de Dios. Y me demostraron mucho amor, mucha paciencia, mucho cariño, y fuera de la palabra de Dios, de lo que yo fui descubriendo, que me cautivó el Señor Jesús, también el amor y el cariño, la atención que me prestaron aquellos hermanos, también me cautivaron. Entonces, como yo tenía esa necesidad de ese amor, de ese cariño, de ese afecto, ahí lo encontré, en ellos lo encontré, sobre todo en primer lugar en nuestro Señor Jesús. Y después yo fui, visité la iglesia y no entré a la primera, sino que por el medio, y entré calladita y encontré un asiento desocupado y tomé asiento silenciosamente. Y no faltó que el que estaba predicando ahí en la plataforma dijo, vamos a darle la bienvenida y saludamos con cariño a la hermana Cecilia, a la esposa del hermano Luis Cruz, y yo no hallaba dónde meterme. Pero y ahí fue la primera vez. Después mandaron a un misionero a la casa y volvimos a estudiar con mis hijos, que eran más pequeños, los más chicos, y llegó un momento que él me dijo, si acaso a mí me gustaría entregar mi vida a Jesús, ya con todo el conocimiento que ya tenía, que ya me habían afirmado, y yo le dije que sí. Y llegó un momento que también prepararon a mis hijos y me fui y me bauticé con mis 4 pollos en un río. Qué hermoso, Cecilia, porque en tu vida lo que te marcó más en los caminos fue el amor, y es el amor. Y nos ha pasado en diversas ocasiones aquí en Identidad, con diversas historias, testimonios, que lo que más les ha marcado en este caminar cristiano al conocer al Señor es el amor que han recibido, ese abrazo, esa estima, esa preocupación, el visitar, el acompañar, el estar realmente preocupados por nuestro prójimo, marca la diferencia. Y en tu caso, Cecilia, eso te llenó el corazón, porque venías con un muy bajo autoestima, con poco amor, con tal vez algunas marcas por el maltrato que pudiste haber recibido en tu niñez, en tu adolescencia, con los principios de tu matrimonio, pero Dios empezó a restaurar, a sanar, a aliviar, y que hayas decidido por Jesús mediante el bautismo con tus 4 bebés. Bueno, ya estaban allí en edad también para tomar decisiones por Jesús en ese momento, en un río. Maravilloso. Imagina ese momento de alegría, no solo para ti, Cecilia, no solo para tus hijos, sino también para tu esposo Luis, ya compartir en familia
esta fe tan maravillosa que el Señor nos ha entregado. Querida Cecilia, sin embargo, estamos en este caminar cristiano, en este conflicto entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás, donde lamentablemente también vivimos en medio del dolor, de las enfermedades, pero muy pronto ya no habrá más muerte, no habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado, dice la Biblia. Sin embargo, en el año 2023, en marzo, tu hijito mayor fallece. Cuéntanos qué fue lo que sucedió en detalle y qué es lo que te mantiene en pie hoy contándonos en Identidad la historia, Cecilia. Yo hice un poema que se los mandé a Daniel, a Yasmín, todo para que lo escucharan. Entonces yo lo vine a encontrar después de mucho en la cama del hospital, enfermo, con un cáncer linfático, que ya tenía todo su cuerpo con tumores por dentro. Ahí lo pudimos abrazar, yo le pedí perdón, él conversó conmigo, me dijo que él estaba lleno de rabia, pero que él quería hacer cambio, él no quería morir, quería volver aquí al hogar, quería volver a comer el fricasé de repollo que yo preparaba, el pescadito frito, quería compartir, quería luchar porque él quería ver a sus hijos crecer. Él dejó 2 hijos, una niña y un niño en el matrimonio y un niño en la soltería. Y él falleció un día 7 de marzo y este 16, que es el sábado, si no mal me equivoco, estaría cumpliendo 36 años. Pero él se fue antes de cumplir los 36. Claro que en mí pasó muchas cosas, tuve mucho dolor, mucha pena, muchas dudas, pero el Señor me confortó porque cuando yo le pedí a un hermano que él tenía la misión de visitar a los enfermos, para ungirlo, para darle la palabra de Dios, y en ese entonces el hermano no pudo entrar porque no se podía pasar Biblia, no se podía pasar aceite, nada, con todos con mascarilla, todo eso, y ahí habló con él. Entonces después me dice mi hijo por el audio: mamá, se acaba de ir el pastor, ya conversó conmigo, ya me atendió. Y yo le digo: hijo, no era el pastor, simplemente era un hermano que fue a visitarlo. Y me decía: mamá, pero ¿para qué ungirme? Me decía: si son para las personas que van a morir. No, hijo, tranquilo, le dije yo, si es para que el Señor haga milagro y te dé la sanidad a ti por el ungimiento. Y después falleció. Y mi hermano, el que fue a visitarlo al hospital, me dijo: hermana Cecilia, estése tranquila, quédese con lo que Gabriel dijo. Gabriel aceptó a Jesús, Gabriel aceptó, así que quédese con eso, quédese tranquila. Y porque yo no pude verlo cuando ya se estaba despidiendo, fuimos a su casa a verlo, sí, ahí, en como 2 entre oportunidades, pero en el momento cuando él se estaba yendo, nosotros no estábamos. Entonces, y eso lo que a mí me ha confortado, que él sí aceptó a Jesús como su único Salvador antes de que llegara su momento de partida. Amén. Eso me recuerda mucho en la historia de la Biblia cuando está el ladrón de la cruz ahí junto a Jesús también colgados ambos en el madero. Y el Señor le promete a ese ladrón que cuando Cristo regrese, Él iba a estar con él en el paraíso. Y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando en tu caso, querida Cecilia, este hermano que visitó a tu hijo ya en los últimos momentos de su vida, te dice: quédate tranquila, Cecilia, él aceptó a Jesús, él cree en Jesús. Ese momento es tan íntimo, tan personal, y en el cielo te vas a llevar la gran alegría, el gran gozo de volver a abrazar a tu hijo. Nos vamos a llevar grandes sorpresas en el cielo, porque dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Amén. sentir arrepentimiento, él quería volver, tenía el deseo de estar nuevamente con su familia, y Dios permitió que todo sucediese para salvación eterna de tu hijito mayor. Nos fuimos a despedir de su casa, él todavía no estaba tan mal,
pero al verlo así, el choque que recibimos, porque verlo, igual cuando uno recibe a los bebés, yo en este caso me grababa bien el rostro de mis hijos. Y cuando el llanto también lo grababa muy en mi interior, porque podían haber muchos bebés llorando por ahí cuando en el momento que nacía. Yo identificaba el llanto de mi bebé porque sabía cuál era mi bebé y me grabé su rostro. Y después al ver el rostro de él en el cajón, ese rostro yo lo quiero eliminar de mis recuerdos, más no el que cuando él nació, cuando yo lo di a luz y el doctor o la matrona me dijo, aquí tu hijo o aquí tu hija. Entonces yo me grabé muy bien su rostro, pero el rostro de la muerte, ese lo quise eliminar. Porque la muerte sabemos que no estaba en los principios de la creación de nuestros padres, sino que fue una intrusa que el ser humano permitió que llegara a la humanidad. Pero eso fue el consuelo de que la Leti, mi hija, que es Leticia, me dijo, yo quiero verlo, en la resurrección quiero verlo. Pidió que le dieran estudios, pidió ser bautizada y en este momento está caminando con Jesús, haciendo grandes cambios en su vida porque ahora es una nueva criatura. Y juntas vamos en el camino para seguir a las huellas de Jesús. Amén. Que Dios te siga fortaleciendo mucho, querida Cecilia. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado parte de tu historia tan íntima junto a tu esposo. Que Dios allí les bendiga muchísimo, junto a tus nietos también, tus hijitos también que están allí. Que sigan firmes en la fe, caminando, que nunca dejes de amar y de orar por ellos, por supuesto. Y bueno, quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos, quienes están viendo, escuchando el programa en este momento. ¿Qué les dirías a partir de tu historia de vida, a partir de lo que has tenido que vivir, a partir de las decisiones que tomaste en tu vida, que también marcaron un antes y un después? ¿Qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando el programa, querida Cecilia, para cerrar? Bueno, en realidad que para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible si uno decide aceptarlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro amigo, y con Él todas las dificultades, todas las debilidades, todos nuestros miedos, si se lo entregamos a nuestro Señor Jesús, podemos salir adelante, porque dice en su palabra, si no me equivoco, José 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así como el Señor me ayudó y me dio esa valentía para que yo tuviera, y también me dio la bendición de que estando en su iglesia, yo tuve la oportunidad, el privilegio de que me dieron para poder impartir su palabra los días miércoles. Ya he tenido varios temas de los días miércoles y ya no tartamudeaba, no me sonrojaba, pude enfrentar porque pedí que el Espíritu Santo hablara por mí y yo desapareciera. También ahí, en su casa, en su iglesia, me dio la oportunidad, la dicha y la bendición de poder ser poema, de crear poemas y grabarlo, y así he ayudado a varias personas con mis poemas. Yo le compartí a Daniel, a Yasmín, varios de mis poemas y videos que me han hecho a mí, me han editado, me han subido al YouTube. Entonces, sí, para mí, que yo era una víctima del dolor, por decirlo así, y el Señor a mí me restableció, me volvió a levantar como persona, y yo recibir de su amor y saber lo importante que era para Él en primer lugar y para el resto de mi familia, así como hay tantos hermanos en la fe, amigos, amistades que me aman. Yo también le encomiendo a cada uno de mis amigos, auditores, televidentes que están ahí junto a nosotros, que para Dios no hay nada imposible, solo hay que abrir la puerta de nuestro corazón y aceptarlo y dejar que Él haga obra en nuestra vida y en nuestro corazón, y podamos estar firmes tomados de su mano y caminar junto a Él, para que Él nos guíe de sus manos al hogar donde nosotros pertenecemos.
Un abrazo, muchas bendiciones. Que Dios les acompañe y les bendiga. Amén, Dios te bendiga, querida Cecilia. Gracias por ese lindo mensaje final que nos invita y nos motiva a confiar en Dios, porque para Él no hay nada imposible. Dios desea restaurar tu vida por completo, desea que vivas en plenitud con Él, por Él y para Él. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo.